Buenas tardes, siendo las 5:03 del 27 de octubre del 2021, les damos la bienvenida al webinar de diseño de moldes para transformación de materiales plásticos. Los estamos saludando desde la planta de transformación del SENA Centro Astin. Mi nombre es Leonardo Coy y soy el líder de la Escuela del Empaque. Les agradecemos su participación en esta jornada y aceptar nuestra invitación a este evento. En el día de hoy les vamos a hablar inicialmente de la cadena de valor de los empaques poliméricos. La cadena de valor para el desarrollo de empaques poliméricos la hemos definido como una secuencia de actividades que le suman valor a este proceso, y la primera es interpretar los requerimientos del cliente. Luego nosotros analizamos las características físico-químicas del producto que se va a empacar. Posteriormente, y con esta información, definimos el material polimérico que se requiere para el empaque. Luego diseñamos el empaque en su forma, dimensión y arte. Posteriormente diseñamos los moldes útiles y herramientales que se necesitan para ese empaque en particular, bien sea una película o un termoformado o una pieza inyectada o una pieza soplada. Esto obviamente requiere que fabriquemos los moldes útiles y herramientales que acabamos de diseñar. Posteriormente ya fabricamos el empaque polimérico como tal, al cual le vamos a verificar las propiedades del empaque, sus propiedades físicas, químicas, también como que lo tenemos que validar en uso. Esta secuencia de actividades, estos eslabones que tenemos en la cadena de valor, están soportados por unos procesos y por unos conceptos de los cuales no podemos estar ajenos, que es la productividad, la eficiencia energética, la economía circular, la industria 4.0, la metrología y el mantenimiento. De cada uno de estos eslabones hemos estado hablando y seguiremos hablando en los webinars que hacemos estos miércoles. Hoy nos vamos a enfocar en este eslabón que está señalado aquí con amarillo, con la flecha amarilla, que es diseñar los moldes útiles y herramientales. Para hablar de este tema y para este fin, nos acompaña el instructor Diego Vidarte. Entonces, el instructor Diego Vidarte lleva en la institución 25 años trabajando en diseño de moldes para transformación de plásticos, en diseño de productos y en muchos proyectos relacionados con empaques y con productos plásticos en general. En su experiencia general lleva 27 años de estas tecnologías, del manejo de software especializado para el CAD y software especializado para simulación de procesos. Con ustedes, entonces, en unos pocos segundos, estará el instructor Diego Vidarte. Sí, muy buena tarde. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Gracias, ingeniero Leonardo, por esta presentación. Pues para mí es un placer estar esta tarde reunidos con ustedes, contándoles un poco sobre el proceso de diseño de moldes para transformación de materiales plásticos. Me presento nuevamente, mi nombre es Diego Vidarte Mayor, soy instructor SENA hace aproximadamente 25 años. Soy ingeniero mecánico y estoy en este momento terminando una maestría en ingeniería de desarrollo de productos. Trabajo en diferentes programas en la parte de diseño y en especial trabajo en el programa de diseño de moldes para transformación de materiales plásticos. El día de hoy pues vamos a contarles un poco sobre el diseño de moldes. Para esto tengo preparado pues unos aspectos que están listados aquí en esta diapositiva que ustedes están viendo. A medida que vamos avanzando en las diapositivas van a ver cuál es el tema a tratar. ¿Listo? Como lo mencionaba el ingeniero Leonardo,
pues digamos que estamos enmarcados dentro del desarrollo de productos plásticos. Y pues aquí tenemos pues una secuencia cronológica que ya él acabó de mencionar, pero quiero resaltar varios aspectos aquí. Con respecto a cuando se diseña un producto, es indispensable, y cuando se diseñan productos plásticos es indispensable que desde el mismo momento de la concepción del proyecto, del producto, se tengan en cuenta características de los productos plásticos, que hagan énfasis en lo que tiene que ver en el proceso de transformación y más aún en el diseño del molde, ¿sí? Como son, por ejemplo, espesores de pared, redondeos, ángulos de desmoldeo y otros aspectos que son muy importantes en el desarrollo de productos. ¿Listo? Y como pueden ver, después de haber diseñado el producto, podemos tener una serie de actividades, o en este caso, por ejemplo, la elaboración de prototipos, los cuales podemos hacer de manera digital y probarlos, hacer diferentes tipos de pruebas, tanto funcionales como de probar estáticamente, dinámicamente, o probar cómo va a ser el comportamiento del material plástico dentro de las cavidades de un molde. ¿Listo? Y también podemos desarrollar prototipos que sean utilizados, por ejemplo, con tecnologías de prototipado rápido, o fabricados prototipos en herramientas de mecanizado que nos permiten hacer validaciones. Para con este tipo de aprobación de producto, o después de estas pruebas y aprobación del producto, poder pasar a la fase de diseño de los herramientales o moldes que se requieren dependiendo del tipo de producto a transformar. ¿Listo? Pues después de esto pues vendrán lo que tiene que ver con el proceso de fabricación y con los procesos de transformación. Por favor, los invitamos a diligenciar la lista de asistencia. Para nosotros es importante que lo hagan en este momento. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tipos de productos se pueden obtener en los procesos de transformación de materiales plásticos? ¿Sí? Aquí les voy a mencionar, digamos que tres procesos que son, digamos que los más reconocidos a nivel industrial, que son los procesos de inyección, los procesos de soplado y los procesos de extrusión. Aquí al fondo ustedes podrán observar que tenemos máquinas de este tipo, ¿sí? No, sin desconocer que hay otros procesos que también son importantes, como el termoconformado, ¿sí? Otro tipo, rotomoldeo y otros tipos de procesos, pero en esta conferencia no los vamos a mencionar. Listo. Cuando hablamos del proceso de inyección, podemos visualizar en la pantalla, mire, este tipo de productos, ¿sí? Que son requeridos, o sea, requieren de un proceso de inyección para poder ser transformados, ¿sí? Son diferentes formas irregulares, con espesores de pared delgados, bueno, un sinnúmero de características que los hace posibles inyectarlos bajo una cavidad. ¿Listo? De altas presiones. El otro proceso que tenemos es el proceso de soplado. Allí podemos ver que una característica, digamos que es como clave en este tipo de producto es que los productos son piezas o componentes huecos, ¿sí? Que yo puedo tener externamente una cavidad, e internamente yo puedo generar unas presiones con aire para poder transformar el producto. ¿Listo? Entonces miren ese tipo de productos que tenemos allí, juguetes huecos, envases, otro tipo diferente. Esta silla, por ejemplo, es una silla hueca. Sí, y aquí tenemos otros productos como este tarro, pues no todo se puede hacer soplado. Ahorita podríamos hacer aquí las tapas y las asas inyectadas, o en este caso, por ejemplo, tendríamos una pistola que también se hace bajo el proceso de inyección. El envase sería soplado. Y
Por último, tenemos aquí el proceso de extrusión, en el cual la característica fundamental que tenemos de los productos es que se generan de forma continua. Entonces podemos ver aquí en la imagen que tenemos tubos, tenemos perfiles, ¿sí? Que su sección transversal siempre es constante. Entonces podemos sacar una producción continua de este producto. ¿Sí? Tenemos tubos, tenemos perfiles y también podemos elaborar películas plásticas sopladas o láminas. Esa es la característica de este proceso. Recordarles la lista de asistencia, por favor, la diligenciamos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué moldes, qué tipo de moldes se requieren para estos procesos de transformación de materiales plásticos? Pues aquí voy a colocar algunos ejemplos. Aquí en nuestra planta contamos con estos moldes. Este, por ejemplo, es un molde de un gancho y de 2 cavidades. ¿Sí? Una de las características de este molde es que es un molde que nos permite inyección asistida por gas. Nos permite que el producto internamente salga a hueco. ¿Sí? Con este molde, pues aquí podemos hacer práctica en nuestra planta. Los aprendices pueden hacer práctica en nuestra planta. Tenemos uno de, este molde, por ejemplo, es un molde de soplado, de extrusión soplado. Este que están viendo aquí en la imagen del lado derecho es una imagen de un diseño de uno de los aprendices, una de las aprendices de diseño de moldes. Y acá al lado tenemos un molde con el cual contamos en la planta de transformación para que los aprendices puedan hacer sus prácticas. ¿Sí? Las características, mire que son diferentes de este molde, es un molde que está dividido por áreas. Por ejemplo, este tiene en la parte superior el cuello, en la parte central el cuerpo y en la parte inferior el fondo, que normalmente se fabrican de diferentes tipos de materiales para facilitar la transferencia de calor. Y tenemos un molde ejemplo de un perfil, ¿sí? Tanto este perfil, tenemos un cabezal, ¿sí? Un cabezal de extrusión, ¿sí? Y tenemos un herramental que se requiere para cuando el producto sale de este cabezal, necesitamos calibrarlo, o sea, garantizar que al final el producto tenga las dimensiones reales requeridas del producto. Bueno, estos son tipos de moldes, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué son los moldes de inyección? Vamos a hablar ahora un poco sobre los moldes de inyección para que los que aún no conocen de esta tecnología, pues ahora tengamos un mayor acercamiento. Y después nos vamos a acercar a lo que tiene que ver con el diseño de moldes. Bueno, entonces, los moldes, pues son herramientas que están compuestas con un conjunto de mecanismos. Si ustedes ven, no son solamente una cavidad de un macho, sino que tienen una serie de elementos que conforman este molde, ¿sí? Cuyas funciones directas en el molde son de tipo mecánica, termodinámica y riológicas, ¿ya? Aquí lo importante, o digamos que lo fundamental, son las cavidades que contienen la forma y las dimensiones necesarias para obtener este producto. ¿Sí? Aquí visualizamos el molde abierto, esta es la línea de partición, ahí está abierto, podemos llamarlo en la parte de arriba, este es el lado fijo o el lado por donde se inyecta el material plástico, esta parte de atrás es el lado móvil, ¿sí? Y tenemos el ingreso del material, aquí tenemos una especie de carcasa, ¿sí? Y aquí podemos visualizar en la otra mitad del molde, podemos visualizar las cosas que están internamente. Un macho, unos expulsores y otra serie de elementos que ahorita trataremos de abordar un poco más. Bueno, miremos este video, cómo funciona un molde. Digamos que las funciones más
principal, o la principal de un molde de inyección, lo primero que debe hacer es recibir la masa plástica. Ahora vamos a ver en el video, podemos observar cómo en la máquina inyectora alimentamos con pellets de material plástico, que son unas perlitas o unas bolitas de material plástico, que a través de un tornillo, ese material plástico viaja y en ese viaje el material plástico se funde para llegar digamos que llegar al molde, el material va a llegar en condiciones pseudoplásticas, o sea, el material va a llegar fundido. ¿Listo? Aquí podemos observar cómo llega el material y el molde debe garantizar unos canales que me permitan fluir ese material plástico y poder transformar ese material plástico o que llene esa cavidad para que el producto adquiera su forma. ¿Sí? Aquí hay varias fases en las que después de haber inyectado, los canales deben distribuir el material, deben luego darle la forma a la masa plástica y luego por una serie de canales de refrigeración el molde va a ser enfriado y se busca que el molde tenga una estabilidad térmica para que cada vez a medida que se inyecta el producto siempre obtenga las mismas condiciones, ¿sí? Tenga las mismas condiciones. Después de tener el producto ya enfriado, pues otro sistema expulsa la pieza. Digamos que esas son las funciones principales de un molde. Un molde de inyección. ¿Cuáles son algunos de los tipos de moldes de inyección? Pues aquí tenemos, yo he colocado 9 clasificaciones de moldes, aunque algunas son por su sistema de apertura, otros son por su funcionamiento, pero aquí las he colocado de manera general y las vamos a ir viendo desglosada una a una. Veamos el molde de 2 placas. La característica principal del molde de 2 placas es que el molde se abre, tiene solo una apertura y por donde sale el producto plástico y la rama, ¿sí? El desperdicio sale por la misma línea de partición. Esa es, digamos que son los moldes más sencillos, ¿sí? Y esa es una clasificación, moldes de 2 placas. Veamos un pequeño video sobre cómo funciona. Aquí se está moviendo este lado, pero realmente este es el lado que se queda fijo y este es el lado que se mueve. ¿Listo? Es el molde, aquí se inyecta el material plástico, llenamos la cavidad, el molde se abre, se solidifica y el sistema de expulsión lo expulsa para luego volver y continuar con el ciclo. Estos son procesos discontinuos. ¿Okay? Bueno, tenemos los moldes de 3 placas que tienen otros sistemas de apertura, tienen 2 líneas de partición donde por una partición se expulsa la rama y por otra por una se expulsa la pieza y por otra se expulsa la rama. ¿Cuáles son las ventajas de estos moldes? Pues que nos permiten separar desde el proceso de inyección, separar la rama del producto, lo que no pasaba con el molde de 2 placas, ¿sí? En este caso, pero pues la desventaja de estos moldes es que son unos moldes más elaborados, tienen muchos más elementos y digamos que tiene otro proceso, hay que ajustarlo un poco, o sea, hay que generar muchos más mecanismos, muchos más ajustes, pues para que ellos trabajen correctamente. Aquí vemos un video de cómo funciona este molde. Mire que tenemos una apertura acá, el molde normalmente debería estar acostado pues para que luego las piezas caigan. Aquí va a caer aquí cae la rama, el desperdicio y por acá con el sistema de expulsión, aquí tenemos otro tipo de sistema de expulsión, se expulsan las piezas
Ya, eso es una animación en computador para, pues, como para ejemplificar cómo funciona, ¿no? Ok. Bueno, tenemos los moldes de familia, que son moldes que nos permiten en un mismo molde tener diferentes tipos de productos. En la imagen de la izquierda vemos, por ejemplo, este molde que tiene tanto la carcasa como la tapa en el mismo molde. Normalmente los moldes, por balanceo, se hacen todas las piezas, una pieza con varias cavidades, pero el molde tiene una solo un producto. En este caso, los moldes de familia es porque colocamos diferentes tipos de piezas en un molde, diferentes cavidades. Bueno, tenemos otra clasificación y es los moldes articulados. Son moldes que requieren de movimientos laterales debido a las exigencias del producto. Por ejemplo, este producto tiene un agujero en la parte lateral, pues para poderlo hacer desde el mismo proceso requerimos que este sistema se desplace. ¿Ya? Entonces por eso se llaman moldes articulados. Vamos a ver un videito de él. Miren cómo con esta columna inclinada garantizamos al momento de la apertura que este elemento se desplace y podamos expulsar la pieza. ¿Ya? Y cuando vuelve el molde se cierra, este elemento vuelve y se posiciona para poder dar de nuevo el agujero, darle el agujero lateral al producto. Bueno, aquí vemos otro ejemplo. Eso es un carreto. Entonces mire que tiene dos columnas inclinadas y necesitamos hacer una apertura en los dos lados. Entonces con este tipo de sistemas podemos lograrlo. Otra clasificación son los moldes de piso o stacks, que nos permiten en un mismo molde tener dos niveles de productos. Acá tenemos 4 cavidades y acá tenemos otras 4 cavidades, ya que podemos lograr, cuando uno calcula la fuerza que necesita para el molde estar cerrado, necesitamos calcular la fuerza, el área proyectada. Cuando tenemos una área proyectada encima de la otra, digamos que no suman, no se aumenta la fuerza requerida. Entonces, miren, con este molde, pues podemos obtener en vez de 4, 8 piezas. Desventaja de este es que, pues mire que tiene mucho más mecanismos y es más costoso elaborar un molde de este tipo. Recordarle nuevamente la lista de asistencia, por favor. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos el molde, cómo funciona el molde molde de piso o stacks. Mire que se abre, tiene 2 líneas de partición y en cada línea de partición podemos extraer o expulsar el producto. ¿Listo? Es un buen mecanismo pues para generar productos plásticos. Bueno, tenemos otros tipos de moldes que se llaman de desenrosque automático, que son moldes que nos permiten, moldes normalmente tienen roscas, ¿sí? Los productos, en el caso las tapas, y requieren de sistemas como este, por ejemplo, que tiene un eje central que al momento de la apertura del molde hace girar un piñón y este a su vez hace girar unos machos que se colapsan, que se retraen y hace que el producto pueda salir. Vamos a ver el video. Mire, ahí se inyectó el producto, se está desenroscando y mire que los machos se retraen y aquí cuando vuelve acá, el macho vuelve y sube y se posiciona para la nueva inyección. Sí, ahí está. Bueno. Este es otro tipo de sistema de desenrosque automático, pero no es con el tornillo central, sino que tiene un servomotor que cuando el molde se abre, se acciona el servomotor y hace un movimiento con un piñón y unas cremalleras que hacen que los machos también giren y se retraigan y poder inyectar el producto y expulsarlo después. Sí, la expulsión se hace a través de esta placa que está aquí. Ok.
Tenemos otros moldes que son los de inyección múltiple, que este tipo de tecnología nos permite inyectar en un mismo producto dos tipos de materiales, pero se requiere que las máquinas pues sean especiales para esto. Tienen que tener dos sistemas, dos unidades de inyección, ¿sí? Para poder generar un molde que nos permita alojar por una cavidad un material y por otro canal otro material. Aquí tenemos pues un pequeño ejemplo de eso. Creo que por aquí no tengo videos de este molde. Bueno, tenemos el molde de asistido por gas, que es un molde que nos permite generar piezas como el que les mostré ahora del gancho, que era hueco internamente, y lo que hace es que el molde tiene unos canales que me permiten alojar el material plástico, pero cuando el material ya ha llenado la cavidad, me permite inyectar un gas que llena internamente el producto. Este molde debe tener una característica, es que a la parte final debe permitir que el material que nos queda sobrando se desaloje para permitir que el gas se aloje. ¿Listo? Entonces, ventajas de este molde es que se pueden moldear piezas más gruesas, menos consumo de material, sin marcas de hundimientos, merma las tensiones residuales en el producto, se disminuyen las deformaciones residuales y los productos se vuelven más livianos. Y por ende, como que se inyecta material, un gas, entonces se enfría mucho más rápido el producto. Y están los moldes de colada caliente. Los que vimos anteriormente pueden ser, por ejemplo, el primero que vimos es un molde de 2 placas, es un molde de colada fría, porque el desperdicio de la rama se solidifica y sale como un desperdicio. En este caso, los moldes de colada caliente lo que tienen es un sistema embebidos dentro del molde, esto que le llaman el manifold, que por aquí lo podemos ver, y una serie de boquillas que me permiten que cuando el material plástico ingrese al molde, este manifold lo que hace es que mantiene la temperatura del material plástico y cuando se requiere abre estas boquillas que me permite que el material plástico pase a través de esas boquillas y se aloje en la cavidad, para que cuando ya se termina de llenar la cavidad, las boquillas se cierran y este material de acá permanece caliente. Eso hace pues que haya menos desperdicio de material plástico. Esa es una de las grandes ventajas de este molde y esa es una tendencia en el diseño de los moldes. Sí, ya se están utilizando muchos diseños de colada caliente, moldes de colada caliente, pero pues de la desventaja de ellos puede ser que son más costosos que los de colada fría. ¿Sí? Okay. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un molde. Mire que el material plástico ingresa, llena las cavidades y vuelve otra vez a cerrar, pero el material plástico aquí lo mantienen caliente, se mantiene caliente. Bueno, ¿qué sistemas y partes componen los moldes de inyección? Entonces, pues aquí vemos en un molde de inyección tenemos diferentes sistemas. Uno podría decir que el más importante es el sistema matriz. Este sistema matriz es el que conforma, digamos que permite que el material plástico fluya, se transporte por él y conforme la cavidad, conforme el producto, perdón. ¿Ya? Entonces, este sistema matriz está conformado en algunos casos por machos y cavidades. ¿Listo? Está el sistema de alimentación que tiene que ver con todo lo que permite que el material pase de la máquina inyectora a las cavidades. Entonces aquí podemos ver estos ramales que ahora lo vamos a detallar un poquitico más, donde vamos a ver qué función cumplen ellos. Listo, tenemos el sistema de atemperado o de refrigeración,
que es el que permite internamente en el molde dejar transportar un líquido refrigerante, que puede ser el más comúnmente utilizado, es el agua, pero también podríamos hacerlo con aceite. Tenemos refrigeración tanto en el lado de inyección como en el lado de expulsión. Esto es importante, este sistema este sistema de atemperado es muy importante porque él es el que nos busca que la estabilidad térmica en el molde se dé. Tenemos otro sistema que es el sistema de guiado, que nos permite alinear permanentemente cada vez que abre y cierra el molde, alinear siempre el molde, o sea que siempre las cavidades del macho y la cavidad siempre coincidan, para que el producto se pueda obtener con excelente calidad. Tenemos el sistema de expulsión, que es el que nos permite sacar la pieza de la cavidad al finalizar del proceso. Tenemos el sistema de salida de aire, que es un sistema que nos permite que el aire que está atrapado al momento de inyectar, cuando yo lleno el material, la cavidad con material plástico, hay un remanente de aire que necesito sacarlo. Entonces necesito diseñar ese sistema para que ese aire pueda ser desplazado de allí. Tenemos el sistema de amarre, que es el sistema que nos permite que todos los elementos que conforman el molde estén amarrados unos con otros y puedan cumplir sus funciones. Asimismo, ese sistema debe garantizar de que el molde me pueda ser amarrado a la máquina y que pueda funcionar cada vez que yo abre o cierra mi molde dentro del proceso. Pues aquí tenemos, no las voy a mencionar, pero aquí les se las coloco a manera de ejemplificando cuáles son algunas de las piezas que conforman el molde. Pues aquí ustedes ven, importante es una serie de placas. Aquí tenemos un corte del molde, ¿no? Este es un corte para poder visualizar internamente un molde. Este es un paquete base genérico que no tiene todavía cavidades ni macho, donde podemos ver una serie de placas, la boquilla, expulsores, el sistema de guiado, los tornillos. ¿Sí? Estos son, digamos que, nombres técnicos de cada uno de estos elementos que manejamos nosotros, ¿no? Algunos en la industria a veces manejan, en nuestra industria manejan tal vez estos mismos términos, pero hay otras industrias o en otros países que los llaman de otra manera. Bueno, y tenemos aquí otra imagen donde podemos ya visualizar el macho y la cavidad. Entonces aquí tenemos una cavidad, mire que está embebida en una placa, y tenemos un macho, mírenlo aquí que es de otro color. Digamos que se hacen de esta manera, por un lado para facilitar los procesos de mecanizado, para que yo pueda trabajar más fácil. Si lo hago directamente sobre las placas, pues a veces es más complejo. También otra razón es porque a veces necesitamos que a veces no, siempre necesitamos de que el material de esta zona tenga unas características diferentes en cuanto a mecanizado, en cuanto a acabados superficiales, en cuanto a transferencia de calor, en cuanto a otros aspectos. Entonces, solamente cuando lo hacemos de esta manera, pues nos permite solo este pedazo adquirir el material requerido, ¿sí? Lo que hace de pronto que sea también en algunas ocasiones más económico, pues no tengo que tener toda la placa de un mismo material. Ok. Bien. Hasta aquí tenemos una pregunta. Hola Diego, en este momento no hay ninguna pregunta. Le recordamos a los asistentes que pueden plantear sus inquietudes a través del chat de esta reunión. Y también le recordamos a quienes no lo hayan hecho que se registren en el listado de asistencia, que encuentran el link en el chat de la misma. Muchas gracias, continuemos Diego, y entonces las preguntas las pueden ir haciendo y en la siguiente sesión las resolveremos. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué tipos de software
se pueden utilizar en el diseño de moldes. Bueno, aquí vemos un gráfico que nos permite como visualizar de manera muy genérica qué tipos de software se requieren para el diseño y desarrollo de moldes para transformación de materiales plásticos. Entonces, como eje central siempre tenemos los sistemas CAD, ¿sí? Que son software que nos permiten modelar los productos y modelar los moldes, ¿sí? Modelarlos, digamos, de forma bidimensional o tridimensional. Y lo podemos hacer en forma de sólidos o también a través de superficies. Normalmente los moldes pues los diseñamos en modo sólido, ¿sí? Y con paquetes que los que se manejan en la actualidad, muchos de ellos para desarrollar este tipo de productos o moldes son software paramétricos que nos permiten parametrizar cada uno de los elementos que diseñamos, ¿sí? Este es como nuestro software central, pero a su vez estos software nos permiten recibir información de otras fuentes, por ejemplo, sistemas de transformación de superficies. Inicialmente puedo digitalizar un producto a través de, ahora y la tecnología más utilizada son unas pistolas que me permiten escanear los productos, ¿sí? De manera, hay diferentes técnicas, hay una con láser, otra con fotos, otra con unos palpadores, y yo a través de eso puedo obtener superficies, una nube de puntos que luego en un software como este de tratamiento de superficies puedo de esa nube de puntos las puedo convertir en superficies o en sólidos y eso lo puedo luego llevar a un sistema CAD para poder ser aprovechado. ¿Listo? Otro software que tenemos a nuestro alrededor, pues, son los directamente, cuando yo tengo un producto plástico y requiero hacer simulaciones, ¿sí? Que pueden ser simulaciones mecánicas o pueden ser simulaciones de proceso. En el caso, por ejemplo, de los productos plásticos inyectados, tengo software que me permiten simular cómo es el comportamiento del material, comportamiento radiológico del material plástico dentro de la cavidad. Entonces, este software me permite simular esto y yo con esto puedo tomar decisiones en el diseño del molde, ¿sí? Y también en hacer algunos ajustes en el diseño del producto. ¿Listo? Tenemos, pues ahora vamos a ver unos referencias de algunos software que se utilizan allí. ¿Sí? Tenemos también formatos de intercambio que son archivos que me permiten llevar archivos de un software a otro, ¿sí? Que son archivos como por ejemplo IGES, STEP, Parasolid, bueno, un sinnúmero de formatos que me permiten llevar información de un lado a otro, garantizando que no se pierda información. ¿Listo? Dentro de los sistemas CAD tenemos unos módulos. Normalmente dentro de algunos sistemas CAD vienen como adicionales o como módulos, módulos de moldes o módulos de troqueles. Para nuestro caso, pues estos módulos de moldes vienen incorporados allá y me permiten hacer una serie de cosas y agilizar el proceso de diseño. Ahora vamos a ver algo sobre eso. Y tenemos que después de tener todo esto modelado, ¿sí? Tener ya los productos digitales, podemos llevar esto a software de CAE, que es de manufactura, que son software CAM, que me permiten simular los procesos de mecanizado, programar, y lo que programo acá lo puedo llevar a máquinas que reciben esta información y transforman los materiales. Y se llaman máquinas de control numérico. Listo, digamos que ese es un panorama muy general que aplica en muchas industrias, pero aquí está aplicado, pues lo estamos viendo para el diseño de moldes. Bueno, entonces, ¿qué tipos de software tenemos? Pues yo aquí no estoy, quiero aclarar que aquí no estamos haciéndole publicidad a ningún tipo de software.
Solamente quiero traer a colación algunos de los que como que se mueven en el mercado, de algunos que nosotros manejamos, y pues aquí se los estoy plasmando ahí. Sí, hay muchos más, pero estos pues digamos que son reconocidos en nuestra industria. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar software como estos? Entonces, estos software, además de que, por ejemplo, Autodesk Inventor o TopSolid son software CAD, tienen incorporados módulos especiales para generar moldes, que cada vez están más avanzados, y uno se sorprende digamos que todas las herramientas que tienen estos software, que nos permiten acelerar el proceso de diseño. Estos software nos permiten importar datos de otros software, tienen catálogos normalizados de partes de moldes, que eso también agiliza mucho el proceso. Me permiten colocar los factores de contracción dentro de ellos para poder luego obtener las cavidades del molde, colocar ángulos de desmoldeo, revisar si la pieza cumple con las características para poder ser desmoldeado. Me permite colocar con unas buenas herramientas líneas de partición, superficies de partición, y poder obtener cavidades y machos de manera muy precisa. ¿Sí? Algunos me permiten sacar hasta presupuestos rápidos. A veces uno de los problemas que se tiene en la industria es que necesitan sacar un presupuesto, le piden una cotización y necesitan sacar un presupuesto del molde. Entonces él nos permite, digamos que de alguna manera, hacer presupuestos rápidos para ser más asertivo en estas cotizaciones. Algunos tienen software de análisis del llenado del producto, que me permiten simular el llenado de la cavidad o de varias cavidades. Ahorita vemos un poquito de software como eso. Y que nos ayudan también a hacer simulaciones de los elementos en movimiento y a colocar elementos en movimiento como los que vimos ahora en los moldes articulados. ¿Sí? Tienen unas bibliotecas muy amplias de diferentes marcas reconocidas de elementos estándar, tornillerías. Estos son pues estándares, tornillerías, si necesitamos piñones, pero si necesitamos elementos específicos de moldes, ahí también contamos con eso. ¿Sí? Tenemos también unas herramientas para colocar los circuitos de refrigeración de manera muy rápida. ¿Sí? Eso es una gran ventaja. Y nos permiten estos software hacer análisis de movimiento y detectar colisiones entre una pieza y otra del molde. Y por último, pues tienen también una herramienta que nos genera planos de manera muy rápida. Nos toma todo el paquete y él empieza a sacar si queremos que nos saque todos los planos de las piezas, nos los saca, e incluso los planos del molde, el plano general del molde. ¿Listo? Bueno, estos tipos de software que les estaba comentando, pues tienen unas barras de herramientas como esta, donde podemos contar con muchas herramientas para el diseño de moldes, muchas herramientas, ¿sí? Tienen una biblioteca de bases de moldes como esta que ustedes están viendo aquí. Tenemos catálogo de elementos o componentes de refrigeración que se los podemos incluir al molde. Y por último podemos sacar planos de fabricación para poder enviar este molde a procesos de fabricación. Bueno, aquí les he querido mostrar un video. Este video es largo, pero yo lo voy a ir adelantando, de cómo es como la secuencia que se puede desarrollar en este tipo de software. Miren, yo primero coloco la cavidad, coloco la orientación, tengo que definir la posición del producto en el molde, o sea, por dónde lo voy a inyectar, ¿sí? Después de tener eso ya definido, yo empiezo a identificar si la línea de partición, aquí generé una superficie de partición, ¿sí? Y con esto aquí estoy colocando, por ejemplo, el sistema de inyección. Estoy colocando las ramas,
se están colocando, perdón, las ramas y los bebederos, ¿sí? Y después de esto, mire que podemos obtener machos y cavidades. Mire que aquí ya sacó la cavidad, aquí sacó el macho, ¿sí? Podemos verificar, sacar detalles y sacar insertos si lo requerimos, ¿sí? Necesitamos allí unos insertos, entonces los están colocando allí. Aquí en la parte de abajo está este video en YouTube, por si lo quieren consultar. Bueno, aquí está haciendo todos los ajustes pertinentes, sacando unos insertos en las cavidades y en los machos, ¿sí? Colocando, aquí ya me salté. Aquí miren que, por ejemplo, identifica ya en una herramienta bases para moldes de una empresa reconocida en el mercado, ¿sí? Y entonces yo empiezo a seleccionarlo tocando el tamaño y luego voy seleccionando cuáles son las placas que necesito, qué tipo de molde necesito y voy armando mi paquete para luego obtener todo el paquete montado sobre el sistema de machos y cavidades. Miren que esto es una herramienta que me parece muy, muy poderosa, ¿sí? Son herramientas muy poderosas. Y ya cuando tenemos todo el paquete, pues empezamos a colocar diferentes elementos. Colocamos la boquilla, aquí están colocando la boquilla, aquí están amarrando la boquilla. Ahora van a colocar el sistema de refrigeración. Mire, aquí están colocando el sistema de refrigeración. Ya aquí hicieron unos canales. Sí, mire, ya podemos visualizar por aquí los canales de refrigeración. Bueno, aquí están seleccionando racores, ¿sí? Para colocar al sistema de refrigeración y una serie de elementos que se requieren. Pues aquí están colocando unos candados que se colocan para ajustar el molde en el momento del cierre. Mírenlos, acá están y los van a colocar en las partes laterales del molde. ¿Sí? Y ya después de tener todos los sistemas del molde diseñado, pues entran a generar los planos, ¿sí? Tal vez planos muy generales del molde con su respectiva lista de materiales, pues tenemos que entrar a hacer cortes, ciertos cortes, pues para ver detalles internos que se requieren, pues ya eso, cada diseño requiere sus ajustes pertinentes de los planos, ¿sí? Esa es, digamos, que una manera, como trabaja, a grosso modo, cómo trabajan estos software, que nos permiten, mire, que de una manera muy ágil, obtener el diseño de un molde de inyección. ¿Ok? Bueno, y tenemos estos otros software que nos permiten hacer lo que ustedes ven aquí en esta imagen o en este video, simular el proceso de llenado. Podemos simular el llenado de una sola cavidad para encontrar diferentes tipos o sea, detectar cosas que nos sirvan para diseñar mi molde. Por ejemplo, verificar si ese espesor de esa pieza permite llenado. Podemos ahí seleccionar diferentes tipos de materiales y verificar cómo va a fluir ese material dentro de la cavidad. Podemos encontrar una serie de cosas que ahorita vamos a mencionar. Estas son algunas de las marcas en las que tienen este tipo de software de simulación. ¿Sí? Este, por ejemplo, AutoX Inventor lo tiene incluido dentro del mismo Inventor, pero también tenemos otro software que se llama Modflow, que digamos que yo puedo llevar una pieza exportada de otro software y llevarla para simularlo. Bueno, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? Sí, Diego, hay una pregunta, es si se dará información sobre moldes de extrusión soplado, así dice. Moldes de extrusión soplado. Me imagino que habla de soplado de cuerpos huecos. Esa es la pregunta que hay en este momento. Bueno, de moldes que si vamos a hablar ahorita
Si vamos a hablar ahora de moldes de extrusión soplado, Sí. sí, vamos a mostrar algunos detalles de moldes de extrusión soplado. Ahora lo vamos a revisar. Y si pues hay alguna pregunta, pues la aclaramos en la siguiente sesión de preguntas. Bueno, ¿qué metodologías se pueden desarrollar para diseñar moldes de inyección? ¿Qué metodología se puede desarrollar? Bueno, esta es una metodología que nosotros aplicamos en el desarrollo de nuestros moldes, ¿sí? En los procesos de formativos y en el desarrollo de proyectos aquí en nuestro centro, que nos funciona bastante bien, está condensada. Y puede tener algunas variaciones, hay algunos libros que tienen otras propuestas, pero digamos que aquí le hemos ajustado un poco también a las nuevas tecnologías que manejamos, ¿no? Utilizando diferentes software, pues así mismo, pues esta metodología, digamos que puede variar un poco referente a cómo está en algunos libros, ¿ya? Esta metodología no es camisa de fuerza, en algunos proyectos puede ser que haya que hacer primero una cosa y después otra, ¿sí? Lo importante es que, digamos, que se consideren todos estos pasos que están aquí, ¿ya? Esta metodología, ahorita vamos con un ejemplo, de un diseño que nosotros desarrollamos, van a poder ver la aplicación de esta metodología. ¿Listo? Entonces, pues lo primero que nos recomienda es ubicar la pieza en el molde, ¿sí? Entonces tenemos que garantizar que lo primero que debemos garantizar que es que la pieza pueda ser desmoldeada desde la dirección del molde. O sea, cuando yo abra mi molde, esa pieza pueda salir de esa cavidad que tengo en el molde, ¿sí? Debo garantizar también que mi sistema de expulsión funcione y pueda extraer esa pieza de esas cavidades donde se va a transformar el producto, ¿sí? Debo empezar a visualizar en este momento dónde estaría mi línea de partición. La línea de partición es la línea por donde se abre esos dos lados, el lado fijo, que es este lado que tengo acá, al lado derecho, y el lado móvil del molde. ¿Listo? También otra cosa que es importante es verificar el área proyectada. El área proyectada nos hace que las cargas o la fuerza que necesito para cerrar el molde pueda ser mayor o menor, dependiendo si tengo mayor área proyectada, o sea, aquí mi área proyectada es más grande, pues voy a necesitar más fuerza de cierre. Si tengo menos área proyectada, voy a necesitar menos fuerza de cierre. Aquí podemos ver un producto en el cual le diseñamos el molde. Sí, es las patas, tanto la derecha como la izquierda, de unas gafas de seguridad. Sí. La posición del producto, mire que son piezas diferentes. Estas tienen curvaturas diferentes por su posición. Y tenemos, entonces, definimos la posición del producto de esta manera. Y encontrando ya, miren, la línea de partición, encontrando el lado de inyección, el lado de expulsión, por donde podemos inyectar y por dónde podemos hacer esa expulsión. Después de tener esa ubicación del producto, es indispensable, y eso es una cosa fundamental, es analizar la pieza plástica a transformar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, creo que se los mencionaba al comienzo, cuando nos pasan un diseño de un producto, a veces hay tantas consideraciones en cuanto a requerimientos del cliente, en cuanto al usuario, en cuanto a muchas características, digamos, funcionales del producto, estéticas del producto, pero en algún momento no se incluyen características que son vitales para el proceso de transformación, como son espesores de la pieza, como son zonas que me pueden generar hundimientos o rechupes, como lo llamamos, como son zonas que son muy gruesas y de pronto las podríamos rediseñar colocándole un refuerzo, un nervio para que
para que nos permita que cumpla la misma función, pero que tenga, digamos, que menos peso y que no vaya a tener otro tipo de problemas. Buscando también tener en algunas zonas redondeos, ¿sí? Entonces hay recomendaciones de redondeos, recomendaciones también desde el punto de vista de cuando voy a expulsar la pieza, para que no se quede atrapada, yo tengo que tener en cuenta ese tipo de características en el producto. ¿Listo? Bueno. Posterior a eso, pues puedo, con los software que les mencioné anteriormente, que puedo simular el llenado de la cavidad. Miren, aquí si están viendo aquí en el centro, del lado derecho, una simulación de llenado, donde yo puedo verificar cómo va a ser el comportamiento de acuerdo a un punto de inyección que he definido o he encontrado. Puedo verificar si ese producto va a llenar o no va a llenar, si va a obtener la calidad que estoy esperando, ¿sí? Si va a tener zonas donde se me quede aire atrapado, si va a tener zonas de rechupes, hundimientos, si va a generarse líneas de soldadura, que son líneas que se generan que se encuentran dos frentes de flujo y me generan, debilitan los productos de las piezas, ¿sí? Entonces mire que yo puedo con estas simulaciones empezar a optimizar el punto de inyección. Digamos que de alguna manera seleccionar el material plástico, ¿sí? o ajustar qué tipo de plástico podría ser el más adecuado. Mirar si la calidad de llenado está bien, si cuánto va a ser el tiempo de llenado, cuánto va a ser de la cavidad sola o del ciclo completo, ¿sí? Cómo va a ser la presión de inyección dentro de la cavidad, cómo va a ser la temperatura, cómo van a ser las contracciones, las deformaciones. Bueno, una cantidad de cosas que podemos obtener con estos análisis. Ahora teniendo pues esta información, vamos a definir la línea de partición. Ya la habíamos definido como en la ubicación, uno ya se hace idea, pero ahorita se definió exactamente cómo se va a colocar la línea de partición y exactamente por dónde va a pasar en el producto. Esta línea de partición me va a dejar una pequeña huella, se alcanza a visualizar, entre la unión entre la parte del macho y la cavidad. Entonces, por ende, es importante saber dónde ubicarlo, ¿sí? En este caso ubicamos una línea de partición, pero también hay que generar una superficie de partición que nos permite con esta superficie extraer lo que se llama macho y lo que se llama la cavidad. Aquí tenemos ejemplos de este tipo de líneas de partición y superficie. Dependiendo del tipo de producto, asimismo, pues va a ser el tipo de línea de partición. Por eso les digo, es importante desde que se empiece a diseñar el producto, se tenga como ya se visualicen este tipo de cosas para no generar reprocesos posteriores en el diseño del molde. Bueno, se colocan posteriormente, se aplica un factor de contracción. ¿Qué es esto? Cuando yo voy a mecanizar o voy a fabricar mi cavidad de mi macho, yo necesito colocar una cavidad que tenga una sobremedida. ¿Por qué? Porque en los materiales plásticos, después de ser inyectados y luego empieza su proceso de enfriamiento, ellos se contraen. Aquí podemos ver en esta imagen que hay unas contracciones y dependiendo del punto de inyección hay contracciones mayores en un sentido y menores en otro. Por ejemplo, esta es mucho menor y en esta la contracción es mucho mayor. Entonces, con esas contracciones, pues yo tengo que garantizar que mi molde o mi cavidad adquiera esas características para poder obtener un producto con las medidas o las dimensiones esperadas. Entonces, de acuerdo al tipo de material plástico, pues hay unas recomendaciones, ¿sí? Dependiendo del tipo de material plástico, hay unas recomendaciones de qué valores debemos colocar. Son porcentajes que se le colocan sobre medida para que el producto, mire, aquí podemos ver que la medida que tenía de este punto a este punto antes de era 108.88 y después de aplicado el factor de contracción
esta va a ser la sobremedida en la cavidad. Después de tener esto, esta sobremedida, esa pieza como maestra, o bueno, ya le colocan una pieza aplicada con contracciones, se empieza o se saca el macho y la cavidad. En este caso, mire que no tenemos machos independientes y cavidades independientes, sino que este diseño, por su forma, pensó en un solo macho con 4 cavidades y una cavidad con estas 4 cavidades, ¿sí? Para cuando ya se junten poder conformar todo el producto. ¿Listo? Estos son machos pues que tienen múltiples piezas integrales. Tenemos, pues aquí ya había colocado el número de cavidades, pero una cosa que sigue después de cuando yo saco por ejemplo un solo macho y una sola cavidad, luego tengo que definir cuántas cavidades necesito en el molde, ¿sí? Estas cavidades las debo definir bajo ciertos criterios, ¿no? ¿Sí? Y hay una forma para calcularlos. Todo depende de los requerimientos del cliente, qué producción necesita, la capacidad que tiene con su máquina inyectora y otra serie de factores que hacen de que se requieran una cantidad de cavidades en el molde. Digamos que entre más cavidades, pues voy a obtener una mayor producción, también voy a tener un sobrecosto en el molde, ¿sí? Pero digamos que todo depende. ¿Para qué tener tantas cavidades si no necesito producción tan elevada? Todo depende de sus requerimientos. Aquí se están colocando dos patas del lado derecho y 2 patas del lado izquierdo. Aquí con la distribución también se pensó, esta imagen pues la coloqué igual porque también aquí pensamos en la distribución de las cavidades, ¿no? Yo siempre busco que mi molde esté balanceado, que el centro del molde me garantice que la fuerza que se va a generar en esta área sea igual al otro lado. Entonces por eso estoy colocando una distribución y con esa pues yo voy a buscar distancias que debo dejar. Hay unos requerimientos para las distancias que debo dejar entre cavidades, ¿sí? Yo debo pensar también de que aquí voy a dejar espacios para colocar los sistemas de refrigeración, los sistemas de expulsión, en este caso si necesito articulados, pues tenerlos aquí. ¿Ya? Entonces empiezo a jugar con esto, dejar unos espacios, como lo tengo acá, mire, encontré que digamos que esta distribución requiere de unas dimensiones como esta, es un molde de 296 por 296, ¿sí? Ese es el paquete que necesito y esta es la placa externa para amarrarla a la máquina. Bueno, con esto yo puedo, con estas dimensiones, yo puedo venir y seleccionar paquetes bases. Estos paquetes bases son, yo podría fabricar un molde completamente y de hecho algunas empresas lo hacen, ¿cierto? Fabricar todas sus piezas. Pero hay empresas que se han dedicado, que se han especializado en hacer paquetes base, ¿sí? De hecho, estas empresas, digamos que son unas de las que pues yo conozco, reconocidas, sí, las he colocado aquí. Como les digo, yo no soy representante de ninguna de ellas, solamente las estoy mostrando para que ustedes de pronto las consulten y esto, ¿sí? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para seleccionar entonces paquetes bases? Necesito las dimensiones, la forma y la posición del producto, la superficie de partición, el área proyectada, el número de cavidades definidas en el molde y qué máquinas son las que ustedes tienen, mis máquinas inyectoras, ¿sí? Entonces, ahí esas máquinas inyectoras tienen unas especificaciones, por ejemplo, distancia entre barras, esas son las que me permiten, me dan el espacio para alojar el molde, la apertura máxima y mínimo de las placas del molde, las dimensiones de la boquilla, las dimensiones del agujero de anillo para colocar el anillo de centrado. Bueno, sí, y qué tipología de molde ustedes van
a desarrollar, si es un molde de desenrosque, si es un molde de 2 placas o 3 placas o un molde de colada caliente. Por aquí les quiero mostrar algunas de las empresas. Voy a colocar 2 ejemplos. Mire que esos software que les acabé de mostrar ahora, que uno puede diseñar todo el molde, tienen incorporados estos paquetes base. Pero ustedes también pueden ir a páginas de estas empresas y pueden encontrar que ellos tienen catálogos y esos catálogos son digitales. Y mire que yo puedo entrar a esta compañía y ella me da la posibilidad de ir seleccionando mi paquete. Entonces, por ejemplo, le digo que yo necesito un paquete que tenga este tipo de distribución, con 2 placas acá. Puedo decirle, sí, necesito una placa intermedia. Puedo venir y decirle, sí, necesito aquí esta sola o esta, ¿sí? Ya lo tengo definido, puedo seguir, continuar. Ah, perdón, antes de eso yo le di clic en el tamaño. Mire que acá tenemos diferentes tamaños dependiendo de la necesidad. ¿Sí? Dependiendo de la necesidad del molde, pues así, mire que, por ejemplo, en el caso que yo tenía ahora era creo que era 196 por 196. Miren, yo le daría clic aquí y con eso paso aquí para empezar a seleccionar cada uno de los elementos del molde. ¿Sí? Sigo, continúo y mire que empiezo a seleccionar y puedo seleccionar espesores de cada una de estas placas, puedo seleccionar materiales. Estos son los que están como estándar, que ellos tienen como estandarizados, y cuando ya lo tengo definido lo selecciono y voy empezando a sumarlo en una lista de configuración. ¿Sí? Cuando ya tengo todo esto definido, ¿sí? Cuando ya tengo todo el paquete seleccionado, yo puedo, mire, yo seleccioné todo, aquí vengo y selecciono todo el paquete, las barras separadoras, las expulsoras, y acá me va a permitir también seleccionar columnas, casquillos, tornillos, unas placas aislantes. Cuando ya tengo todo esto listo, le voy a decir, aquí le voy a decir añadir, le digo listo, y todo ese paquete me lo carga. Me hace varias cosas, me carga todo el paquete, mírenlo acá, y él me permite hacer una transferencia a CAD. Yo selecciono todo este pack, todos, los puedo seleccionar todos, ¿sí? Le digo transferencia a CAD y él me lo va a llevar para poder, digamos que me lo va a listar para poderlo descargar, ¿sí? Esto que descargo lo puedo llevar a mi software de diseño e incorporarlo en el diseño de mi molde. Mira, ya tengo todo el paquete, mírenlo, aquí lo tengo, y yo lo puedo exportar en diferentes formatos o en diferentes software. ¿Sí? Dependiendo pues de la necesidad, lo exporto y luego lo puedo abrir en el software requerido. ¿Listo? Esto lo podemos hacer con este software, este se llama Museburger. ¿Sí? Aquí tenemos Hasco, es otra casa de paquetes normalizados. Miren que también tenemos los diferentes tipos de moldes y podemos hacer lo mismo que trabajamos ahora con el otro paquete. Ok. Bueno. Listo. Ahora, ya teniendo nuestro paquete base, podemos definir cuál es nuestro sistema de inyección. El sistema de inyección es el que me permite ingresar el material plástico de la máquina a la cavidad, ¿sí? Y aquí pues se lo he clasificado de 2 maneras, colada fría y colada caliente. Colada fría, recuerdan ustedes, es la que me deja el desperdicio. Esto que está aquí es un desperdicio, ¿sí? La colada caliente tiene un manifold, tiene un ingreso y aquí tiene unas resistencias y todo un sistema que me permite tener todo el material caliente. Así que aquí tengo unas boquillas que cuando necesito inyectar, esas boquillas se abren e inyectan el material plástico y luego se cierran, y este material que tengo acá permanece caliente.
Esa es, digamos que tengo que hacer un proceso de selección, ¿ya? Para nuestro caso, de este molde, se seleccionó una colada fría, ¿sí? Donde tenemos una rama, ¿sí? Ve, una mazarota, tenemos unos canales primarios, unos canales secundarios, esos secundarios, y un bebedero, ¿sí? De manera puntiforme. Es un molde de 2 placas que se va a abrir, tiene solo una apertura donde van a salir en la misma apertura los productos y la rama. Seleccionamos el sistema de guiado, pues ya desde el paquete base viene pues concebido unos sistemas para de guiar y centrar el molde. Aquí con estas columnas y estos casquillos me permiten que cada vez se abre y se cierre el molde, pues pueda estar siempre en la misma posición. Pero adicional a eso tenemos unos elementos que se llaman unos candados que me permiten también garantizar un mejor cierre del molde. Cuando yo inyecto, este molde, este macho y esta cavidad no se nos vaya a abrir. Estos son elementos que me garantizan un mejor cierre del molde. Tenemos el sistema de expulsión, en este caso de las piezas, de nuestras piezas, de nuestro producto. Mire que tenemos una expulsión por varillas. Son una serie de varillas que están ubicadas en diferentes puntos estratégicos de la cavidad que me permiten al momento de querer retirar el producto poder hacerlo con estos expulsores. ¿Sí? Entonces aquí hay una serie de reglas pues, que se necesitan tener para diseñar este sistema. Okay. Aquí tenemos ahora el sistema de refrigeración. Aquí tenemos en el macho y en la cavidad la ubicación de una serie de canales que me permiten enfriar todo en este lado. Este lado es el lado fijo o esta es la cavidad, ¿sí? Donde voy a entrar con la refrigeración por aquí y voy a hacer una distribución alrededor de todo esto y voy a salir por acá. Y así sucesivamente también a este lado y hago una refrigeración por acá. Esto que me permite que tanto la cavidad como el macho siempre estén refrigerados y garanticen una estabilidad térmica, porque cada vez que abro mi molde y lo cierro e inyecto, estoy inyectando un material caliente. Necesito que ese molde no se suba la temperatura, sino que la temperatura la pueda mantener estable dentro del proceso. Con esto garantizando las propiedades del producto. Bueno, aquí después de tener ya todos estos sistemas diseñados, pues entramos a sacar todo lo que es la documentación técnica, serían planos del molde general, donde tenemos la lista de partes, y tenemos planos de cada una de las piezas de nuestro molde. En este caso coloqué el plano del macho, que es uno de los más, digamos que los más complejos, ¿sí? Para entender y para fabricar, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta hasta dónde tenemos que llegar en el diseño de los moldes. ¿Listo? Bueno, y aquí pues estamos viendo el proceso de fabricación que pues se tocará en el próximo webinar, ¿sí? En la siguiente semana. Pero aquí pues les muestro que este molde ha sido fabricado, pues hay algunas imágenes donde se está haciendo un trabajo de supervisión del trabajo, de verificación desde el punto de vista del diseño, aclaración de algunas cosas que no estaban claras para el proceso de fabricación. ¿Okay? Bueno, ¿preguntas? Sí, Diego, hay unas preguntas. Entonces, uno de los asistentes pregunta: soy estudiante de ingeniería mecánica interesado en el tema de plásticos y la pregunta es: ¿dónde se enseña sobre diseño de moldes? Si es en el SENA, ¿cuánto dura el curso y cuánto vale? Bueno, los cursos en el SENA no tienen costo. Nosotros aquí tenemos un tecnólogo en diseño para transformación de materiales plásticos que dura 2 años.
¿sí? Ese podría ser una muy buena opción complementaria a la formación de tu ingeniería. ¿Estás haciendo una ingeniería, me decía? ¿Una ingeniería mecánica? Sí, ese es un muy buen complemento. Nosotros en ingeniería, yo soy ingeniero mecánico y en ingeniería mecánica vemos muchos mecanismos, muchas otras cosas, pero por lo menos a mí no me tocó nunca diseñar un molde. Vine a aprender acá en el SENA, ¿sí? Hubo una transferencia con los alemanes, personas que estuvieron en Alemania entrenando, capacitando a las personas de acá, y ya por eso ha habido una transferencia de ese conocimiento. Entonces, ¿cómo capacitarse? Pues yo te diría en el SENA, ¿sí? Aquí en Cali tenemos el diseño de moldes para transformación de materiales plásticos. No sé si lo están ofertando también en Bogotá, no lo recuerdo. Y cursos cortos en este momento no los estamos manejando, ¿sí? Tenemos este curso que digo de tecnólogo en diseño de moldes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Diego, hay otra pregunta. Dice, ¿en Cali o en Colombia diseñan y fabrican moldes de colada caliente? Sí, sí, claro. Aquí en Colombia se están diseñando moldes de colada caliente. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con digamos que el paquete base, son elementos normalizados que ya los puedes comprar en compañías como Husky, Hasco. Ellos son representantes, son fabricantes de este tipo de productos. Podemos comprar todo lo que tiene que ver con el manifold, con las boquillas, ¿sí? Y podemos hacer nuestro diseño del molde, de las cavidades, y luego implementar sobre estos diseños estos paquetes de sistemas de colada caliente. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el valor del diseño de un molde de inyección sencillo? Ejemplo, molde de gancho para ropa. ¿Y cuánto sería el valor de fabricarlo? Bueno, yo no, pues en este momento pues no tengo o sea, todo depende de los materiales que yo seleccione para el diseño, en el diseño, ¿sí? Hay moldes que pueden ir a veces el paquete base solo vale 5 millones, pero es que depende del tamaño del producto, ¿no? Por ejemplo, un paquete base más o menos para la pata de las gafas de seguridad estaba alrededor de los 4 o 5 millones de pesos, solo los materiales, el paquete base, ¿sí? Ahora bien, pues súmele todo lo que tiene que ver con el diseño y todo lo que tiene que ver con los procesos de fabricación. Yo no, en este momento no tengo un valor exacto y no sería como muy atrevido decir pues qué valores tiene, porque sí, pues eso sería como muy específico del producto y los requerimientos, cuántas cavidades y todo esto. Sí, pero pueden haber moldes que pueden eh, costar 4 o 5 millones de pesos, como pueden haber moldes que pueden costar 50, como pueden haber moldes que cuesten 100, 200 millones de pesos, dependiendo del tipo de producto. Ahora imagínense el molde de una silla plástica, el molde de un bumper de un carro, eh, ¿sí? Comparado contra el molde de un gancho, ¿sí? Y dependiendo del tamaño del gancho, la forma del gancho. Ya, así que es como no sería muy prudente yo decirles un costo de un molde, ¿ok? No hay más preguntas en este momento, Diego. Ok, muchas gracias. Espero haber aclarado sus dudas. Bueno, continúo. Bueno, ¿qué metodología se puede desarrollar para el diseño de moldes de soplado? Vamos a ver si ahora le contesto un poco la pregunta del compañero. Sí, entonces aquí también recuerde que les mostré inicialmente que íbamos a tocar tres procesos. Igual aquí pues no podemos tocar todos los tópicos
de diseño, pero les estoy dando como un esbozo general de cómo es un proceso de diseño y qué cosas hay que considerar para diseñar, ¿ya? Entonces, esta es una metodología también que la hemos probado aquí y también la hemos probado en nuestros procesos formativos, ¿ya? Como les digo que en algún momento ellos pueden moverse de un punto para arriba o para abajo dependiendo del producto y del proyecto. Aquí voy a mostrarles algunos de los moldes que hemos diseñado con los aprendices. Aquí tenemos, bueno, este primero es para decirle, clasificar qué tipos de moldes podemos encontrar, ¿sí? Tenemos dos procesos que son los más conocidos, que es el de extrusión soplado, que es el que el compañero preguntaba ahora, que es un proceso en el que yo extruyo, por eso se llama extruir, extruyo una manga, o haga de cuenta que va bajando un tubo, un parison se llama una manga, ¿sí? De plástico, y cuando la manga sobrepasa, va bajando, y cuando sobrepasa el molde atrapa esa manga, y por la parte de arriba el molde se lleva a otra estación, y por la parte de arriba, bueno, cortamos el parison, y por la parte de arriba, le coloco inyecto aire, ¿sí? Con una boquilla, y con eso garantizo de que al inyectar el aire, ese parison que atrapé se expanda y logre adquirir la forma de la cavidad. Ese es el proceso de extrusión soplado, porque combina la extrusión del parison con el soplado que se genera en la cavidad. Y otro es el proceso de inyección soplado, que es el proceso en el cual yo puedo obtener inicialmente y de forma inyectada una preforma. Esta preforma tiene unas características especiales, por ejemplo, el diámetro de la rosca, del cuello, el diámetro, la forma de la rosca requerida. Y dependiendo de los espesores y el tamaño del producto, pues mi preforma tiene que ser más o menos pequeña o tener unos espesores definidos en ciertas zonas. Sí, hay que diseñar para este proceso, diseñar el molde para la preforma y diseñar este molde que es el de las cavidades, ¿sí? Del de soplado. En este caso, por ejemplo, es un molde de 2 cavidades. ¿Listo? Bueno, ahí aclaro un poco cuál es la diferencia entre estos dos procesos. Aquí voy a mostrarles algunos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado con aprendices. ¿Sí? Aquí por ejemplo, lo diseñó Erika Alejandra Rivera en la última ficha del diseñador de molde, donde están dos productos, un producto que es totalmente circular en la parte de abajo y otro producto que es plano o que tiene una estabilidad en la parte del fondo. Entonces mire que tiene las dos cavidades, en uno saca el circular y en otro saca la parte plana. ¿Sí? Aquí tenemos el plano de uno de los productos y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el diseño de este molde, ¿sí? Que tiene un cuerpo con 2 cavidades, ¿sí? Tiene las especificaciones requeridas para ser montado en la máquina que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Así, en la que vieron, el que vimos ahora, es un molde que nosotros tenemos aquí, que utilizamos para nuestros procesos formativos, ¿ya? Entonces, este molde, sus dimensiones están ajustadas para poder ser montado en esta máquina. Y aquí tenemos uno de los sistemas del molde, de este molde, que es el sistema del molde, el sistema de refrigeración. Mire que por su forma, los diseños, miren, la forma en cómo se diseñó todo el sistema de refrigeración. El agua entra y hace un circuito alrededor de este envase y luego hace alrededor del otro envase para luego salir. Esto digamos que es mucho más complejo su proceso de fabricación. Yo sería, digamos que un proceso más rápido sería colocar unos canales rectos, ¿cierto? Pero pues estamos tratando de optimizar y buscar mejores formas para refrigerar los moldes, entonces aquí les buscamos que ellos hagan algo mucho más elaborado que nos garantice de pronto mejor calidad en el producto. Y aquí al lado tenemos la refrigeración del fondo
de uno de los fondos para este envase, ¿sí? Con su sistema de refrigeración. Okay. Ahora vamos a ver también un diseño elaborado por Diani Magini Kenwa, que elaboró, el producto es un envase para empacar una miel, ¿sí? Y pues aquí está su molde, es un molde de extrusión soplado, ¿sí? Es un molde de extrusión soplado que me permite pues aquí, mire, sacar un asa, ¿sí? Y tiene una serie de elementos que me permiten dar esa forma. Entonces aquí tenemos, el molde está dividido como en 3 zonas: la parte superior que nos conforma el cuello, la parte central que nos conforma el cuerpo, y la parte inferior que nos conforma el fondo del producto. Este es un molde para el proceso de extrusión soplado, ¿sí? Aquí tenemos el plano del producto. De igual manera también se elaboran todos los planos del molde. Y aquí vemos también el sistema de refrigeración, ¿sí? Que es uno de los más, digamos que exigen mucho más trabajo en estos diseños, ¿sí? Aquí también tenemos varios sistemas y ahorita los vamos a visualizar. Aquí tenemos, por ejemplo, entradas y salidas del agua que nos permiten viajar por todo por todo el cuerpo y luego salir. Luego por acá nos permite, por ejemplo, en el fondo me permite ingresar y salir el agua, y también en el cuello el ingreso y la salida del agua. Ese fue el diseño que ella desarrolló. Bueno, ¿preguntas? No, Diego, en este momento no hay. Ok. Bueno, y aquí pues mire que ha sido un pasón bastante rápido, pues por el tiempo, no tenemos tampoco mucho tiempo. Entonces vamos a mostrar ahora el proceso de generalidades del proceso de extrusión de tubos y perfiles. Cuando hablamos del proceso de extrusión de tubos y perfiles, tenemos que visualizar que las máquinas con las que se elaboran estos elementos, estos productos, tienen como estas características: un sistema de alimentación donde tiene el sistema extrusor, ¿sí? O si tiene uno, o si tiene otro coextrusor para colocar 2 materiales en el producto, ¿sí? Tenemos un sistema de calibración donde necesitamos, después de que el producto es pasado a través del cabezal, que es el que le da la forma al producto, lo llevamos a un calibrador para que ese calibrador nos dé la forma, ya con las dimensiones requeridas del producto. Tenemos una piscina de enfriamiento donde el producto entra, se enfría, ¿sí? Y luego puede llegar a la zona de alado, donde este elemento ala el producto y va sacando a la velocidad. Este alador me permite, si aumento la velocidad, puedo disminuir los espesores del producto, puedo jugar pues también con las dimensiones del producto desde aquí, desde el alador. Tenemos un proceso de corte, donde después de llevar el producto en cierta longitud, si se requiere cortarlo, pues lo podemos hacer a cierta medida, ¿sí? Si tenemos tubos de 6 metros, entonces cada 6 metros se va a accionar la cuchilla de corte y va a sacar el producto. Y un sistema de apilamiento que me permite ir almacenando los productos. Ese es como, a grosso modo, pues, el sistema, las máquinas para este proceso. Estos son los productos que podemos obtener: tuberías lisas, tuberías corrugadas, recubrimientos de cables, ¿sí? Perfiles cerrados, perfiles abiertos, varillas macizas, alambres, peletizados, láminas y películas. Todos este tipo de productos, como los vemos en la imagen, los podemos obtener en este proceso, siempre y cuando tengamos pues el cabezal y el calibrador diseñados. Aquí tenemos esos dos elementos, 2 herramientales: el cabezal, ¿sí? Que es el que le da la forma al producto, que tiene como varias zonas, ¿sí? Una zona de transición entre el tornillo y el cabezal,
una zona de preformado, ya voy buscando la forma del producto, y por último una zona donde ya conformo, digamos que le doy la forma al producto. ¿Listo? Y igualmente el calibrador tiene varios aspectos. Uno es que después de que sale esta forma, de aquí del cabezal, yo puedo obtener esa misma forma, tratar de o lograr que esa forma se conserve, y adicional a eso, que las dimensiones de ese producto se conserven. Entonces necesito colocar a través de él un sistema de vacío, o sea, una succión que se genera en el producto para garantizar las dimensiones externas del producto, ¿sí? Entonces tenemos aquí en este diseño sistema de vacío y sistema de refrigeración. Aquí tenemos ejemplos de diferentes cabezales, ¿sí? Cabezales de tubos de PVC, cabezales de poliolefina. Miren que hay diseños de formas diferentes, pero lo que se busca, aquí está explosionado, lo que se busca es que el material plástico fluya internamente, ¿sí? Pase por ciertos canales y a lo último pueda obtener el producto deseado. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de calibradores y cabezales. Este cabezal, mire, para obtener tanto la regleta como la tapa, ¿sí? La canaleta como la tapa. Aquí tiene arriba la tapa, acá la canaleta, y tiene dos de ellos productos. Y el calibrador, de igual manera, aquí es donde se garantiza las dimensiones finales del producto. Otro tipo de cabezal, miren la forma que tiene aquí al final, esa es la forma del producto plástico. Bueno, ¿qué sistemas lo conforman? Entonces hablamos de que tiene un sistema matriz de igual manera, donde al final yo voy a garantizar la forma de un producto. Tenemos un sistema de aire donde puedo, si el cabezal lo requiere, por aquí inyectar aire para separar ese producto. Un sistema de guiado que me garantice que todo esté alineado cada vez que el cabezal esté alineado cada vez que lo arme. ¿Sí? Un sistema de amarre, unos tornillos que me permiten amarrar todo el paquete, y un sistema de atemperado. En este caso, en la parte externa se colocan resistencias. En el caso de los moldes de inyección, recordaban que colocábamos, era canales de refrigeración. En este caso, colocamos en la parte externa resistencias para garantizar la temperatura dentro del molde. ¿Ok? Bueno. Y el calibrador también tiene un sistema de vacío, con el cual podemos garantizar cada vez que el producto pase por aquí, hago una succión que garantiza que las paredes del producto se peguen a esta superficie y al final obtenga las dimensiones deseadas. Adicional a eso, pues tengo internamente un sistema de refrigeración que me va a hacer que este elemento extraiga la temperatura del perfil y pues pueda obtener al final una estabilidad dimensional. Las consideraciones generales de un diseño del cabezal de extrusión. Pues aquí tenemos que tener en cuenta las simulaciones del flujo. Tenemos algunos software que nos permiten simular cómo se va a comportar el flujo dentro de esa cavidad o de ese cabezal. Unas presiones internas dentro calcular esas presiones internas dentro del cabezal, ¿sí? Para garantizar que ese flujo sea continuo, constante y no se vaya a haber obstrucciones. Y también una refrigeración en el caso de los cabezales, de calibradores, tener un sistema de refrigeración que me permita obtener estabilidad dimensional en el producto. Bueno, como mostré en los otros dos procesos, también tenemos aquí una metodología también probada, que nos ha funcionado, que también pues se mueve dependiendo del tipo. En algunos casos, algunos ítems se mueven dependiendo del tipo de proyecto y el tipo de producto. Este es un producto que hemos desarrollado aquí, es un empaque
es un estuche para colocar lapiceros, marcadores, y uno de estos perfiles son 3 perfiles que se ensamblan iguales, que se ensambla uno encima del otro, y tiene 2 tapas. Creo que este producto fue mencionado en uno de los webinars anterior, donde se diseñó el producto. Aquí diseñamos, fue el cabezal para este producto, este perfil, ¿sí? Eh, se hace de forma continua en la extrusión y luego se hace un corte de estos bordes para garantizar las dimensiones totales del producto. Entonces, aquí vemos las dimensiones del producto. Sí, el perfil, este es el perfil que tenemos acá, que tenemos que obtener. Esta es una explosión del producto y del perfil que necesitamos. Y pues los datos de entrada para desarrollar este cabezal son inicialmente pues el producto, ¿no? El producto, que es esencial tenerlo. Necesitamos saber ya o tener definido qué tipo de cabezal necesitamos. Entonces hay diferentes tipos de cabezales, pues hay que seleccionar un tipo de cabezal. Seleccionar qué tipo o tener ya presente en qué material lo queremos extruir, que eso es importante para nuestro diseño, y saber con qué máquina extrusora contamos, ¿sí? Cuánto es la capacidad de la máquina, qué tipos de tornillos tiene, qué tipos puede procesar de material. Este es el diseño del flujo, ¿sí? Aquí lo he colocado como en diferentes colores para que verifiquen cómo el flujo viene como una masa plástica maciza circular, pero a través del cabezal se va abriendo y va adquiriendo una forma, hasta que al final del flujo, dentro del cabezal, mire que ya podemos obtener el perfil deseado, ¿sí? Entonces ahí lo he colocado como simulando pues cómo esa masa plástica, cómo se transforma de una masa maciza circular a una masa, esta verde que está aquí, que es el producto a obtener. Esta es una simulación, ¿sí? Con esta simulación lo que se busca es verificar, por ejemplo, si está llegando el material en todo el borde del producto a la misma velocidad o si está llegando más rápido a un lado que al otro. Sí, estas simulaciones nos permiten hacer este tipo de verificaciones, ¿sí? Además de que hay software pues, que hasta nos permiten calcular las presiones internas dentro del cabezal y todo eso. Así como les mostré para inyección, también para soplado y para extrusión existen software que nos permiten hacer esas simulaciones. Aquí pues hay un cálculo de la caída de presión, ¿sí? Entonces miren cómo la presión estaba acá en bares y a medida que va avanzando ese flujo va avanzando dentro del cabezal, miren cómo la presión va cayendo, ¿sí? Y debemos obtener al final pues la presión atmosférica. Entonces pues uno puede, esta presión la puede aumentar o disminuir dependiendo de las longitudes y de los espesores que deje en el trayecto de transformar esta masa en esto. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí pues este diseño. Estas son las diferentes piezas que componen ese diseño, ¿sí? La matriz de acople a la máquina extrusora, el torpedo, el que me permite abrir el flujo. Acá tiene unas patas que se conocen como patas de araña, que son las que me permiten colocar el torpedo a esta placa para que son mecanizadas directamente. Esta de torpedo es mecanizado con esta placa, pero deben dejar la cavidad acá para que el flujo pase internamente por ahí. Luego tenemos este mandril, la matriz, ¿sí? Zona de transición y la boquilla. Los tornillos que amarran todo este paquete. Esta es una vista explosionada del cabezal. Y tenemos el calibrador, el que se diseñó para ese producto, donde tenemos, por ejemplo, este sistema
se colocó con una bisagra en la parte lateral, donde yo puedo, con esta manija, acá lo puedo abrir y cerrar haciendo este giro. Acá al lado de acá hay una bisagra. Entonces yo puedo colocar primero el producto, enhebrarlo, luego con el cabezal primero abierto, calibrar abierto, luego lo cierro, ¿sí? Y aquí tengo mis sistemas, tanto el de vacío, ¿sí? Como el sistema de vacío, como el sistema de refrigeración. Internamente hay una refrigeración y también internamente tenemos un sistema de vacío. Estos son los planos pues, de este calibrador. Por aquí tenemos más planos del calibrador. Pues todo esto se fabricó. Pues no encontré no tengo una foto a mano de él, pero sí está fabricado y se ha probado en nuestra máquina extrusora. Bueno, pues estos han sido los temas que les he traído el día de hoy. Pues hay unas conclusiones que para el desarrollo del producto plástico pues es indispensable siempre tener en cuenta los procesos de transformación. Muchas veces tenemos diseñadores de productos que no conocen del proceso ni de plástico ni del proceso, y a veces cuando diseñan productos no tienen en cuenta los requerimientos del proceso ni de los moldes, así que eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí? Si ustedes son diseñadores de productos, empiecen a hacer estudios y si quieren desarrollar productos plásticos, pues tienen que estudiar un poco más sobre qué cosas debe tener un producto plástico para poder ser transformado, ¿sí? Desde el punto de vista de desarrollo del producto, pues vemos que el diseño de moldes, pues no lo es todo, pero es una parte fundamental, juega un papel fundamental en el desarrollo de productos. Si yo tengo un buen diseño de un producto y además tengo un buen diseño de un molde, pues esto va a garantizar, voy como garantizando de que este producto que yo quiero obtener se va a conseguir. Ya pues también juega un papel importante lo que vamos a ver la próxima semana, que es la fabricación, ¿sí? Si tengo una muy buena fabricación de un buen diseño, pues también voy a garantizar buenos productos. Lógicamente, luego este producto, este molde va a tener que ser llevado a los procesos de transformación, y pues también esto es otra parte fundamental en el desarrollo de productos. Y si bien las metodologías que hemos visto nos dan una guía para diseñar moldes, pues a veces no son, digamos que algunos productos o algunos proyectos requieren implementar otras cosas o variar el orden por sus características. Entonces, estas metodologías son muy buenas, pero digamos que en algún momento tenemos que ser flexibles para garantizar la calidad de nuestros diseños. Y pues por último, cada vez más vemos que los software que utilizamos para el diseño de estos productos pues son más potentes, más poderosos, y vimos ahora que un molde de estos podemos diseñar un software de eso, podemos diseñar el producto, simularlo, luego sacar paquete base, colocarle todas las características al producto y poder con esto obtener un diseño apropiado. Pues es indiscutible que esto debe estar acompañado y fundamental. Esto no se maneja solo, requiere de que el diseñador tenga unos muy buenos conocimientos técnicos y unos conocimientos multidisciplinarios, ¿no? Que uno pueda conocer tanto de los procesos de transformación como de los procesos de fabricación, ¿sí? Y de otras cosas de materiales, como para que este diseño tenga una fundamentación técnica. Lo ideal es que estos diseños se hagan en equipos multidisciplinarios, ¿no? Que yo pueda dentro de mi empresa tener un diseño y presentarlo a los fabricantes, que lo pueda presentar a los transformadores, ¿sí? Que lo pueda presentar a la misma gerencia, el que desarrolló el producto, que diseñó el producto, ¿no? Para que desde diferentes ángulos este molde pueda ser analizado y pueda ser mejorado.
Bueno, pues espero que esta charla haya sido pues de su agrado, que les haya aportado pues a su vida profesional. Miren que es un campo muy bonito, muy interesante. Espero que lo exploren, que se acerquen a nosotros y pues aquí tratamos de siempre de resolver sus inquietudes, ¿no? El SENA está abierto para eso, para que ustedes se acerquen a nosotros y nosotros podamos de alguna manera colaborarles. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Diego, ahí primero un comentario de agradecimiento pues por la presentación y de felicitación por la presentación. Y alguien pregunta que si para diseñar moldes de inyección, para diseñar moldes de extrusión o de soplado, se utilizan los mismos software y también si se utilizan las mismas máquinas para fabricarlos. Ok. Bueno, miren, sí, aquí estoy utilizando un software y con este software podemos diseñar. Este es un molde de inyección, ¿sí? Yo puedo, este molde de inyección, diseñarlo en este software. Mira, aquí tengo todos los componentes del molde y con este software yo puedo sacar los planos del molde. Sí, esta herramienta, este software que estoy manejando en este momento, me permite a mí diseñar moldes de inyección, cabezales de extrusión, moldes de soplado, ¿sí? Todo ese tipo de cosas los puedo hacer en este software. Sí, lo que sí es que, por ejemplo, este software que estoy aquí, internamente tiene un paquete de herramientas que me permite sacar moldes, sacar el macho, la cavidad, ¿sí? Tanto de moldes de inyección como de moldes de soplado. De cabezales también yo lo utilizo para hacer el diseño de cabezales utilizando digamos que otras estrategias de diseño, pero con este software lo puedo hacer. ¿Sí? Lo que no tiene incorporado, por ejemplo, este software, tiene unas herramientas para simular la inyección del producto, de inyección, pero no tiene para simular la inyección de los productos extruidos o soplados. Este no lo tiene. ¿Ya? Pero digamos que hay otras herramientas que son externas y es otro software que son especializados en cada proceso de transformación. Creo que eso contesta tu pregunta. La de fabricación, que sí de fabricación. Ah, bueno, sí. Digamos que estos moldes, mire que son una serie todo este paquete, por ejemplo, son herramientas, son placas, son elementos metálicos, ¿sí? En este caso son aceros que tienen diferentes tipos de aceros, dependiendo de la función que cumple dentro del molde, se seleccionan diferentes tipos de aceros. Pero las herramientas con que se fabrican o las máquinas con que se fabrican son las mismas. Yo puedo hacer algunos elementos en torno, mire, estos elementos se hacen en torno, esto de acá lo podemos hacer en fresadoras, ¿sí? En centros de mecanizado. Entonces, las herramientas son exactamente las mismas. De los moldes de soplado, exactamente lo mismo. Normalmente los moldes de soplado, el cuerpo del molde de soplado es en duraluminio, materiales más blandos, más, digamos que más fáciles de mecanizar, pero de igual manera en las mismas máquinas lo podemos hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, Diego, no hay más preguntas. Bueno, quiero agradecerles pues su participación. Gracias por este tiempo que han dedicado pues a ver este webinar. Para nosotros es un placer compartir esta información con ustedes y también para nosotros como SENA es un placer en cualquier momento poderlos atender. No olviden asistir la próxima semana a otro webinar
en este mismo horario, en el mismo día, sobre la fabricación de moldes, que fue una de las últimas preguntas que hicieron, pues para que lo tengan pues presente y puedan asistir y puedan complementar esta charla que hemos dado el día de hoy con esa que son los procesos de fabricación. Bueno, estamos atentos. Que tengan una feliz tarde.